les bendiga, bienvenidos. Vamos ya a iniciar este devocional en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios, qué bueno que ya se están conectando. Y buenos días, Oira, qué bueno que está conectada. Y aquellos que se están conectando, sean bienvenidos a este devocional. Tali, buenos días, qué bueno que también ya estás conectada. Vamos ya a iniciar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que eso es lo que siempre debemos de hacer. Porque Dios siempre es bueno, su misericordia siempre está con nosotros. Él siempre nos sorprende. Keren, qué bueno que estás conectada. Entonces vamos ya a iniciar en esta mañana a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. También recordarles que ahorita durante el devocional vamos a estar pidiéndole que nos escriban sus peticiones de oración para que nosotros podamos orar, interceder, un tiempo de intercesión por ustedes. También recordarles que estamos transmitiendo en Radio Expansión 92.1 FM en Sahuayo, Michoacán, México. Gracias al Pastor Jesús que nos dio esta oportunidad. Dios le bendiga. Y también en la página de internet que es expansión.radio12345.com. También ahí pueden mandarnos sus peticiones. Me parece que están ahorita ya en el devocional, ya lo están transmitiendo. Si hay alguna petición, háganosla llegar y estaremos orando. Vamos ya a iniciar esta mañana a darle gracias a Dios. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Una vez más nos acercamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor. Gracias por cada detalle que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nuevamente nos das este respirar, un nuevo aliento, Señor, en el cual hoy, Padre bendito, Señor, podemos ver, Señor, tu misericordia. Podemos ver, Señor, tu bondad sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú no te has cansado en bendecirnos, Señor. Nunca te olvidas de nosotros, Señor. Siempre nos ayudas, siempre nos sostienes, nos provees, Padre bendito. Y hemos visto, Señor, que tu poder, Señor, siempre está guardándonos, protegiéndonos, ayudándonos, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor, porque hoy podemos nuevamente, Señor, ver, Señor, tus maravillas, Señor, a nuestro alrededor. Podemos ver, Señor, lo que tú estás haciendo, tu creación, Señor. Gracias aún por la lluvia que nos has dado estos días aquí en Honduras, Señor. Gracias, Señor, porque ha podido refrescar el clima, Señor. Y también en ese detalle, Señor, vemos tu poder, vemos tu amor, Señor, para cada uno de nosotros. Muchas gracias te doy por cada vida que ya se está conectando. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, donde quiera que se encuentre, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus corazones, Señor, y que este devocional, Padre bendito, pueda ser de bendición para aquellos que en este momento o después se conectarán y lo verán, Padre bendito, Señor, que hoy, Padre bendito, vas a hablar a nuestros corazones, Señor. Siempre hemos creído, Señor, que en ti no hay casualidades, Señor, que tú ya tenías, Señor, este día, Señor, escrito, Señor, tú ya sabías, Señor, lo que hoy querías hablar a cada persona, Señor. Muchas gracias te damos en esta mañana, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Buenos días a todos los que ya están conectados. Dios les bendiga. Espero que nos apoyen a compartir la transmisión para que más gente sepa esta palabra, hermanos. Hoy, el tema de hoy se llama el propósito de la iglesia. Hermanos, hoy esta semana vamos a tocar varios aspectos que ya deberíamos de saber. Son temas que como cristianos deberíamos de tener ya bien establecidos en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Y vamos a estar hablando acerca de la iglesia, el propósito, concepto, importancia, la espiritualidad que lleva el estar en la iglesia. Sí, hoy, hermanos, tristemente la iglesia ha caído en mucha apostasía. En los tiempos han estado difíciles. La iglesia ya se está desviando. Ha habido ya muchos líderes falsos que están copiando espectáculos o shows del mundo, hermanos, y se están desviando de lo que debería de ser la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, es que como el mundo, las empresas se están actualizando, la iglesia también se debe de actualizar. Y entonces empiezan a meter cosas mundanas a la iglesia, como show, espectáculos, concursos, y se están desviando del propósito verdadero que es la iglesia, el propósito real para la cual fue establecida la iglesia, hermanos. Acordémonos que todas las palabras que el Señor Jesús decía se tenían que entender espiritualmente, hermanos, ¿sí? Primero que nada vamos a leer lo que está en 1 de Corintios, capítulo 3,
versículo 15. Aquí mi esposa me está apoyando, hermanos. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí el apóstol Pablo le estaba dando instrucciones a Timoteo de cómo debía de conducirse en la iglesia, y le dijo esto: porque si tardo, ¿en qué versículo es? El 15. Porque si tardo, tú debes saber cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primero aquí está diciendo que la iglesia debe de ser, hermanos, columna y baluarte de la verdad. Pero vamos a empezar por partes. ¿Qué significa o qué no es la iglesia? Primero que nada, ¿qué no es la iglesia? La iglesia, hermanos, no es una empresa. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 16, el Señor Jesús vio que estaban muchas personas haciendo negocios dentro de la iglesia y Él los corrió. Él volteó ahí las mesas de cambio, corrió a los que estaban vendiendo ahí sus animalitos y les dijo esto. Juan capítulo 2, versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Mire, hermano, tal vez este versículo no era muy común. Siempre hablamos de lo que está en Mateo, donde les dijo: mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Pero aquí el Señor le está diciendo: la casa de mi padre no es casa de mercado. A veces como iglesia, a veces como pastores caemos en el error, hermanos, de querer bendecir o de querer crecer en el ministerio y empezamos a hacer negocios dentro de la iglesia, hermanos. No, la iglesia no es un mercado, la iglesia no es una empresa la cual tenga que vender cosas que no deberían de hacerse, ¿verdad? A veces pastores dicen: vamos a hacer una rifa, vamos a hacer una venta de tacos, vamos a hacer una venta de tamales. Y no, hermanos, yo creo que si nosotros confiamos plenamente en Dios, el Señor va a suplir todo lo que nos falte, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo decía: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces a veces caemos en el error, hermanos, de hacer negocios en la iglesia, hacer publicidad de la venta que se hace aquí en la iglesia. A veces las iglesias aquí en Honduras hacen bazares, mandan a traer ropa y ahora le abren la venta al bazar. Entonces se cae, hermanos, en el error de que se pierde el enfoque de lo que verdaderamente es la iglesia. La iglesia, hermanos, es algo donde debemos caminar espiritualmente y no mundanamente, hermanos. La iglesia no es una empresa, porque no hay trabajadores, no hay patrones, no hay salarios. La iglesia, hermanos, debe de sustentarse espiritualmente y por fe. Si bien es cierto que la iglesia dice que, la Biblia, dice que el pastor, el obrero es digno de su salario, pero no es un asalariado. Debemos de nosotros como pastores vivir por fe. Entonces, primero la iglesia no es una empresa, hermanos. El segundo, hermanos, no es un concierto de música. A veces solamente vamos a disfrutar que nuestra carne esté ahí danzando y alabando y bailando. Y muchas iglesias han caído en el extremo. Mire, no quiero tachar a los que tienen alabanza y se gozan. Gloria a Dios, hermano. Eso es espiritual y nos gozamos en el espíritu, porque también en la Biblia dice que alma mía bendice a Jehová. A veces nos gozamos en el espíritu, hermanos, a alabar a Dios, pero algunas iglesias caen en el extremo, hermanos, de ya hacen conciertos de merengue, conciertos hasta de corridos cristianos, hermanos, o de rock and roll cristiano, y ya andan ahí bailando entre parejas. Y no, hermanos, creo que ahí se pierde el enfoque de lo que realmente debería de ser la iglesia, hermanos. Otra cosa de lo que no es la iglesia, hermanos, es un club social. La iglesia no es un club social, hermanos. No es algo que debes ya de tener membresía o debes tú de pagar para tener una membresía en la iglesia. No es así, hermanos. A veces muchos caen en el error de que como ellos son de una alta posición, un estatus social alto, buscan una iglesia lujosa, una iglesia que tenga fama, comodidades, porque ahí se sienten bien. Es que yo soy de dinero, tengo que ir a una iglesia que sea para ricos. Entonces, no, hermanos, también ahí caemos en el error
de buscar un estatus social, de buscar tal vez aceptación, o buscar una iglesia moderna, una iglesia que ya esté establecida. Pero nosotros, hermanos, debemos de buscar una iglesia que esté fundamentada en la verdad, que esté fundamentada en la verdad. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para Dios, hermanos, todos tenemos un valor igual, todos somos iguales. Ahí por eso dice el apóstol Pablo, ahí ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Para Dios, todos tenemos el mismo valor. Lamentablemente, hermanos, hay iglesias en donde hacen diferencia. Al que tiene dinero lo tratan bien, y al que no tiene dinero, pues ni lo toman en cuenta, ¿verdad? Ahora váyanse esto para allá atrás. O al que tiene dinero, aquí lo tienen, trayéndolo para acá, para allá. Y eso causa, hermanos, que en la iglesia se hagan grupos. Los de dinero, los panderistas, las danzarinas, los músicos, y empieza a haber diferencias entre la iglesia, hermanos. No debería de ser así, hermanos. Muchas bendiciones, hermana Mari, hermana Efi, mi hermanita Yolanda, ahí está. Vamos a estar orando por ti, hermanita, para que todo se solucione. Entonces, hermanitos, la iglesia no es un club social en donde debamos nosotros buscar aceptación o un estatus social en donde nos puedan tratar mejor conforme a nuestra economía, hermanos. No, todos nosotros merecemos un trato igual, todos nosotros merecemos ser iguales, hermanos. Ante Dios todos somos iguales. Mire lo que dice segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire, hermano, esta es una palabra del apóstol Pablo, hermano, que la iglesia no debería de dar charlas motivacionales, ni conferencias, ni de superación personal. La iglesia no es eso, hermano. La iglesia no es un lugar de conferencias, ni un lugar en donde te hagan levantar tu ego, ni para superación personal, hermano. La iglesia, hermanos, debe de basarse en la palabra de Dios 100%, hermanos. Hoy hay artistas que se viajan en todo el mundo y ellos solamente dan charlas motivacionales, pero ellos se autoproclaman pastores y todos lo siguen, llenan estadios, hermano. Eso de verdad es sorprendente, porque dice uno, si no es la palabra, que no está basada su charla en la Biblia, y llena estadios, hermano. En cualquier país que esa persona se presenta, llena estadio. Y tristemente, hermano, eso es lo que hoy pasa en las iglesias. La gente ya no quiere ser confrontada, la gente ya no quiere luchar contra su pecado. No, es que ese pastor todo el tiempo está hablando de que debemos de arrepentirnos, todo el tiempo está hablando del infierno, a lo mejor, ¿verdad? Todo el tiempo está hablando de que ya Cristo viene, y eso a mí como que no me gusta, ¿verdad? Mejor voy a ver a otro pastor, porque ese habla de prosperidad, ese habla de bendición, de que Dios va a abrir cielos abiertos, y él siempre declara cielos abiertos para mi vida. Yo sé, hermanos, que Dios bendice y Dios suple y Dios provee. Sí, hermanos, sí. Pero a veces caemos en un extremo o en el otro. Y miren, vamos a repetir lo que dice aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces a veces a la gente no le gustará escuchar la sana doctrina, sino buscará maestros, dice ahí, conforme a lo que a ellos les gusta. Por eso es que a mucha gente le gustan esas charlas motivacionales, le gustan esas pláticas de superación personal, le gustan esas conferencias, hermanos, porque es lo que a la gente le gusta oír, que le endulcen el oído, hermano. Y eso solamente es darles a los niños lo que ellos quieren, ¿verdad? Es darles solamente un confite, es darles un dulce, hermanos. Y no, debemos de darle toda la palabra de Dios a la gente. Yo sé que Dios bendice, Dios suple, Dios
es un Dios que se preocupa por sus hijos, hermanos, y Él tiene cuidado de nosotros. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos, de caer en el extremo de esas charlas motivacionales. O hay pastores que ya dan charlas para conferencias, finanzas del reino. Creo que debemos nosotros, hermanos, toda palabra que nosotros recibamos debe de estar fundamentada en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están ahí, hermanos? Bendiciones, hermana Jerusalén, por ahí ya la vi también conectada. Tía Raquel, Dios le bendiga. Pastora Amanda Cano, Dios le bendiga, también ya está conectada. Dios le bendiga. Mire, ahora, ¿qué es la iglesia? Ahora, vamos a ver qué es la iglesia, hermano. La iglesia que el Señor Jesús dejó. ¿Qué es la iglesia? En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, ¿qué dice? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos, donde todos los miembros son importantes. No hay uno ni más, ni otro ni menos, hermanos. Todos somos importantes para el Señor. El único mayor, el único importante es Cristo, que debe ser la cabeza de la iglesia, hermanos. Esto es bien importante, hermanos, porque el Señor Jesús debe de ser la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia, hermanos, no es el pastor, no es un líder, no es una mujer, no es un apóstol, no. La cabeza de la iglesia es Cristo, hermanos. De ahí todos somos importantes. Algunos somos utilizados de diferente forma, hermanos. A veces como el cuerpo, ¿verdad? El ejemplo del cuerpo. A veces la mano no hace lo que hace la oreja, ¿verdad? La oreja no hace lo que hace el pie. Cada uno tiene una función diferente, hermanos. Pero nadie es mayor que otro, solamente Cristo. Algunos, la iglesia, hermanos, ahorita vamos a tocar eso. El Señor Jesús dejó establecido a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los evangelistas y a los maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, pero aunque ellos tienen una responsabilidad o tenemos una responsabilidad con la iglesia, hermanos, ellos no son la cabeza de la iglesia. La cabeza es Cristo, hermanos. Otra cosa que es, la iglesia es un lugar de adoración y edificación, hermanos. Juan capítulo 4 versículo 24, ¿qué dice? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando nosotros vamos a la iglesia, hermanos, vamos a tener un encuentro con el Señor. Vamos a alabarle, vamos a adorarle, vamos a invocar su presencia, ¿verdad? Vamos a alabar su nombre, hermanos. Vamos a glorificar el nombre de Dios. A veces nosotros estamos bien apáticos, hermanos, en la iglesia. Estamos nada más así de alabaré, y no estamos viendo la hora de que ya termine, ¿verdad? Ya nos aburrimos. Dios le bendiga a Lili. Hermana Liliana, Dios le bendiga. Vale, un saludo hasta allá, hasta Xalcatzinco. Bendiciones. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia, hermanos, si hay alabanza, es para que nosotros nos conectemos, nuestro espíritu se conecte con el espíritu del Señor, hermanos, y sintamos su presencia en nuestra vida, en nuestro corazón. Nosotros debemos de anhelar el tener un encuentro con el Señor en la iglesia, hermanos. A veces salimos nosotros del culto y decimos, ¡ay, no se sintió nada! ¡Ay, estuvo bien frío el culto! ¿Verdad? Es como que estuvo flojo el servicio. Pero no es culpa del pastor, hermanos. No es culpa del líder. Es la actitud con la que tú vas a la iglesia. Si tú vas con una actitud de alabanza, de adoración hacia Dios, de tener un encuentro con Dios, hermanos, el Señor se va a manifestar en tu vida. Pero si nada más vas a criticar, a observar, a ver qué pasa y no pasa, hermano, te vas a ir vacío. Entonces la iglesia es un lugar donde se va a adorar a la presencia del Señor, hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia, hermanos? En Efesios capítulo 4, lo que yo les decía, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15 va a leer mi esposa, hermanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Está bien largo esta explicación, hermanos, pero ahí dice, el Señor Jesús estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificar, hermanos? Es fortalecer, construir, desarrollar, equipar, instruir, capacitar y guiar al cuerpo de Cristo, hermanos. Nosotros como pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, los profetas, están para edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Para, ¿qué dice ahí? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por cualquier viento de doctrina, hermanos. Dice ahí que por estratagemas de hombres usan sus artimañas del error para hacer caer al cuerpo de Cristo, hermanos. La iglesia debe de estar bien organizada, hermanos. Y los pastores, todos los 5 ministerios que ahorita dije, están para equipar el cuerpo de Cristo, para enseñarles la verdad. Por eso dice ahí, y creciendo en verdad, como dice ahí, y siguiendo la verdad en amor. Esto es lo que debemos de hacer como pastores, hermanos. Edificarlos, equiparlos, guiarlos, capacitarlos, fortalecerlos en amor y en la verdad. Porque Dios va a tomarnos en cuenta, hermanos, a los pastores, qué es lo que nosotros enseñamos. Si solamente utilizamos la Biblia para engañarles o para sacarles dinero o para, no sé, menospreciarlos, moldearlos, manejarlos, manipularlos, esa es la palabra, mi esposa latina, ¿verdad? Si los pastores utilizan la palabra para manipularlos, entonces también nosotros vamos a tener consecuencias, hermano. Entonces la iglesia es para edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, para que nosotros crezcamos a la altura de la plenitud de Cristo. Nosotros debemos de ir a la iglesia, hermanos, para ser semejantes al carácter de Cristo. Esta es la misión de la iglesia, hermano. Que seamos como Cristo, que sigamos creciendo en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, hermano. Si tu pastor no te enseña eso, hermanos, de cómo ser como Cristo, te está enseñando otra cosa, hermano. Te está desviando de la verdad, te está enseñando otras cosas que no convienen. Esta es la verdadera, el propósito de la iglesia, hermanos. El ser como Cristo, hermanos. Ya voy a terminar, hermanos, porque está yendo tiempo rápido. Efesios 4, ahí mismo, hermanos, en el versículo 16. La iglesia es para promover la unidad y el amor. ¿Qué dice? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Repite aquí el apóstol Pablo que debe de crecer en amor, en unidad, en ayuda mutua, hermanos, en crecimiento, en edificación. Tú debes ir a la iglesia para eso, hermano. Vuélvela a leer, por favor, pero fuerte. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está, hermanos. Ya ni para que lo explique yo. Ahí está, hermanos. Debemos de ser unidad, debemos de caminar en ayuda mutua, debemos de edificarnos en amor. Si tú vas a la iglesia y sales humillado, sales menospreciado, hermano, no sé qué clase de iglesia estés yendo, hermano, pero este es el propósito de la iglesia, ir edificándose en amor. ¿Vas a leerlo en otra versión? En el lenguaje actual dice: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia, según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Amén, hermanos. Entonces, este es el propósito de la iglesia, hermanos. Para eso fue establecida la iglesia, para edificarse en amor, para ir creciendo en amor y para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, porque todo es espiritual, hermano. Si tú vas a la iglesia solamente por tradición, por costumbre, porque no tienes otra cosa que hacer el domingo, porque piensas que es un club social, porque allá están tus amigos, porque siempre que vas sales y te vas a comer un pollo frito, hermano, estamos perdiendo el enfoque.
A la iglesia se va a adorar al Señor, a glorificar, a tener un encuentro con el Señor y a alimentarse espiritualmente, hermano. Lo que yo les decía hace un rato, no es charlas motivacionales ni de superación personal, porque eso alimenta solamente el ego. Eso puede aumentar tu economía, tus finanzas, y te puedes perder por amar más al dinero que la palabra de Dios, hermanos. Entonces, debemos nosotros saber el propósito por el cual fue establecida la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Y por último, Efesios 1:12, es para glorificar su nombre, y que todas las cosas que nosotros hagamos en la iglesia, hermanos, es para exaltar el nombre de Cristo. ¿Qué dice? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Para alabanza de su gloria. Todo lo que nosotros hagamos en la iglesia, hermanos, es para exaltar el nombre de Cristo. No es para exaltar al pastor, no es para exaltar a otra persona, hermanos. Es para glorificar el nombre de Cristo. Que si bien a veces es válido, ¿verdad?, decirle al pastor: oiga, pastor, estuvo muy buena esa palabra, ¿verdad? Pero la gloria es para Dios, hermanos. La gloria debe de llevársela al Señor. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, es para glorificar el nombre de Cristo. Amén. Entonces, esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia. Todo se debe de discernir espiritualmente, hermano. No es un club social, no es un concierto de música, hermanos. No es todo lo que dijimos, hermanos. Es algo para glorificar el nombre de Dios y para tener un encuentro con el Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a